bienvenidos al segundo programa de entrevistas en el canal del ensamble Los Fagotes. Hoy contamos con otro invitado muy especial que va a compartir con nosotros sus experiencias desde el inicio de su carrera artística. Él ha sido profesor de la Cátedra de Fagot del Conservatorio Simón Bolívar en Caracas y también fue por varios años solista de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Así que con esto quiero darle la bienvenida al profesor Jeronis Bravo. Muchísimas gracias, profesor, por estar aquí con nosotros el día de hoy. No, para mí es un placer más bien, Ismael, que me invites a lo que estás haciendo, ese proyecto que vale la pena manejar, vale la pena que los muchachos conozcan de alguna manera los que les anteceden, los que están detrás de ellos, los que de alguna manera también hemos luchado en diferentes épocas para llegar a donde estamos en este momento. Y bueno, estamos para eso, ¿no? Para ayudarnos y para que la gente realmente conozca la trayectoria, ¿no?, de la historia fagotística en Venezuela, que es bastante amplia. Antes de mí también hubo mucha gente, pero se trata de eso, ¿no? De que podamos conocer de alguna manera a las personas que estuvieron en medio y antes de nosotros. Muchísimas gracias, profesor. Yo me siento muy contento de tener la oportunidad una vez más, pero no quiero hablar yo tanto, así que empecemos de una vez con esta entrevista. Quiero que hablemos del principio, el origen de Jeronis Bravo. Estoy casi seguro que usted nació en Güiria, pero es algo a lo que nunca le pregunté y se lo quiero preguntar. ¿Usted nació en Güiria o en qué parte del oriente nace? Sé que musicalmente nace allá, pero cuéntenos bien el principio de su carrera. Bueno, sí, yo soy guireño de nacimiento, guireño de corazón, guireño de pura cepa, digamos. Nací en Güiria hace unos cuantos años, en el año 1971. Ya voy a cumplir 48 años, el 20 de julio. Cualquier cosa pueden escribirme, no hay problema, pero si pueden mandarme un chequecito también. Bueno, el inicio musical mío fue bien interesante, porque por supuesto antes de yo comenzar con el fagot, yo era muy inquieto con la música, tenía una facilidad de involucrarme en algunos grupos musicales de Güiria. Por ejemplo, me gustaba mucho lo que se llama el steel pan, me encantaba. Entonces, de niño siempre tocaba steel pan. Hice mucho trabajo con el steel pan en mi pueblo, tocaba percusión, tocaba muchas cosas, pero por supuesto todo era de oído. Hice varios intentos de empezar con la música desde niño, mejor dicho, pero siempre había algo que de alguna manera interrumpía eso y no seguía. Empecé con el violín y resulta ser que el profesor me decía, wow, qué colocación, qué bien, wow, pero perfecto, esa mano está perfecta. Entonces me decía que le diera fuera el aire y entonces yo en un momento le dije, ya va, ¿y qué hago con esta mano? Y él me decía, no, mientras tanto tienes que darle con esto, aunque está muy bien, tienes que darle. Y yo agarré y le dije que iba al baño y nos regresemos a clase. me parecía aburrido no hacer nada de esta mano, hay que mover la mano. Y entonces no fui más nunca a clase, le dejé el violín y le dije, ya voy para el baño. Y creo que todavía me anda buscando. Me lo conseguí aquí en Miami. Seguramente todavía está esperando que regrese. Sí, de hecho, él no se acordaba de eso. Yo me lo conseguí aquí en Miami. Él se llama Humberto Bolívar. Me lo conseguí aquí en Miami y se moría de la risa porque él ni se acuerda de esa época. Yo sí me acuerdo como que fuera ayer. Fue en una de las sedes de la escuela en Güiria, la escuela del Conservatorio de Güiria. Pero después de eso, regresé muchos años después. Eso fue, yo tendría, qué sé yo, 11 años, cuando pasó esa tragedia de arco en mi vida, de pasar el arco. Y en el año 84, 85, no creo que 85 más bien, 84. Agarré y empiezo a
a pasear por mi pueblo y consigo unas matas de mangos hermosas que estaban al lado de la escuela de música. Y recuerdo que un amigo y yo decidimos saltar una reja para buscar mango, no robarlo, porque eso no es robarlo. Robar mango en Güiria era imposible porque había mango en cualquier lado. Entonces no era posible robar mango, sino que agarro y me voy, nos vamos a eso y conseguimos unos mangos bellísimos y empezamos a cargar bolsas. Teníamos una bolsa o dos bolsas de mango, entonces yo paso primero y el muchacho está del otro lado de la reja después, del otro lado de la... Y me acuerdo que llega un profesor de la escuela de música, no sabía que ahí quedaba la escuela de música al lado del sitio de los mangos, y me dice a mí, él estaba del otro lado, entonces me dice, mira, dime una cosa, ¿por qué en vez de estar robando mango no se ponen a estudiar música? Y yo me acuerdo que la expresión mía era, ¿por qué no te comes un mango mejor conmigo? Y aprovecha que son bastantes. Total que el otro muchacho pasó, saltó y nos pusimos a comer mango enfrente de la escuela de música y escuchábamos los instrumentos de lejos, ¿no? Total que en eso empezamos a hacer una competencia, a ver quién de los dos entraba a buscar la planilla para inscribirse, porque nos llamó, oye, eso suena chévere, ¿será que nos metemos a estudiar música? Y entonces decidimos estudiar música, decidimos los dos, vamos a entrar, pues, y buscamos la planilla. Me acuerdo que buscamos una planilla, era muy económico, era muy, muy, muy barato eso, pero fue muy, muy interesante porque él se metió en trombón y yo me metí en trompeta. Oh, caramba. Que eran los instrumentos más ¿cómo se llama? Más conocidos por ahí, la trompeta, el trombón, había grupos de salsa, de calipso, de bandas, de esas, de banda show. Entonces, oye, Güiria, entre paréntesis, fue un pueblo muy musical, o es un pueblo muy musical. Siempre la música fue como algo vital ahí. Siempre, yo recuerdo que las fiestas en Güiria empezaban los miércoles y terminaban los domingos en la madrugada. O sea, teníamos 2 días libres, lunes y martes. Los otros días siempre había fiesta. Y lo tremendo de eso es que siempre se escuchaba en todo el pueblo. Pues hacían fiesta en cualquier lado y tú te escuchabas en tu casa. O sea, nunca recuerdo días tristes en Güiria donde no existiera la música. Entonces, claro, nosotros en medio de todo eso, de la parte musical, decidimos estudiar 2 instrumentos conocidos. Allá. Me acuerdo que mi primera clase fue con el maestro Walter Pinto. Él ya murió hace unos años atrás, el trompetista, un trompetista de Montevideo, una persona muy especial. Entonces, recuerdo que la primera clase, como creo que me aburría mucho que las clases no fueran muy dinámicas, que yo quería algo más, me imagino por la misma cosa de querer hacer, querer hacer, querer hacer. Él me, él me dijo en la primera clase, fue muy cómico, porque yo creo que las primeras clases para mí eran claves. Entonces, la primera clase me dice, oye, tú tienes los labios como muy grandes para tocar trompeta. Me lo dijo así, en broma, y yo me lo tomé en serio. Yo me lo tomé. Caramba. Y dije, ¿en serio? Yo así, porque yo realmente no quería tocar trompeta, sino que era lo que se nos ocurrió en ese momento. Entonces yo, ¿en serio? No puede ser. Y él fue que salió esa vez, no fui yo. Él dice, déjame ir a buscar la lista, que no tengo la lista aquí de los que voy a darle clase hoy. Oh, se le regresó. Ahora pasó al revés. No, ahora él salió a buscar la lista y cuando él salió yo agarré y puse la boquilla en la silla, me acuerdo, era una silla de metal, puse la boquilla en la silla y salí por la otra puerta, era un salón grande, salí por la otra puerta. Yo estoy parado en la otra puerta y de repente yo veo que él sale y me pregunta, mira, disculpa, ¿tú no has visto un muchacho que se parece mucho a ti, que estaba conmigo viendo clase allá adentro? Y yo le digo, oye, de verdad que no. No lo vi. Entonces él dijo, bueno, se fue. Y yo, sí, se habrá ido. agarré, agarré y él terminó de dar clases ese día y yo fui a la oficina del director. Le dije, oye, de verdad que yo estoy muy aburrido porque no, yo no quiero tocar trompeta. Después, fue un rollo porque me querían dar un clarinete, pero entonces era un clarinete como para 5 personas. No había muchos clarinetes. Y eran clarinetes muy malos, me acuerdo, pero eran Bundy, pero muy malos, o Adler,
para esa época, que eran malos. Entonces, a mí me aburría porque me decían, sí, pero tienes que compartirlo con fulanito, con fulanito. Y yo dije, no, yo no quiero eso. Y recuerdo el día que él agarra y me dice, tú quieres un instrumento para ti solo, se llama Efraín Figuera, él era el director de ahí. Dice, vamos a hacer una cosa, tú ves esa caja que está allí en aquella esquina. Y yo, ajá, era una caja de esos fagotes que eran gigantes, me acuerdo, una caja grande. Y yo le digo, no, ajá, ¿qué hago con eso? Ábrelo. Y cuando yo lo veo, yo lo abro, yo, wow, este es mi instrumento. ¿Cómo se llama? El fagot, me dice él, muy orgulloso. Y yo le digo, forgot. Total que mi hermana mayor se grabó ese nombre hasta el sol de hoy, todavía le dice forgot al fagot. Forgot. Ahí quizás había un mensaje oculto en ese nombre del instrumento. Yo creo que había algo oculto, pero fue tremendo porque yo lo veo y yo, wow, me llama la atención. Era un Bundy, me acuerdo que era rojizo, y ahí empecé me llamó la atención mucho, mucho la forma del instrumento. Y al día siguiente, armarlo fue un proceso. Lo pusimos yo y un trompetista que se llama, ¿cómo que se llama? Ahorita no recuerdo el nombre. Luis Letidel. Wow, tengo la memoria media loca. Se llama Luis Letidel. Recordaba el nombre, no el apellido es un poquito complicado. Aunque le decíamos siempre Letidel, ¿no? Y empezamos a armarlo ahí entre los dos. Vamos a ver cómo se arma. Nada, eso fue un show solamente para poner la parte de abajo con la del tenor. Eso fue tremendo. Para poner el tudel fue un proceso. O sea, pasamos como 4 horas armando el fagot entre los dos. Quiere decir que cuando llega el fagot a sus manos, no había nadie que le enseñara, no había un profesor, no había nadie que le orientara y que le dijera ni siquiera cómo se armaba el fagot. No había nadie que hiciera eso en ese momento. En ese momento. Resulta ser que yo tenía un amigo, o no tenía, en ese tiempo no éramos amigos, pero él llegó y me dijo, oye, yo creo que yo sé cómo se arma y todo eso, pero ya estaba armado. Entonces, él me trataba de mostrar cómo se ponían los dedos, porque él tocaba flauta, se llama Johnny Williams. Entonces, en ese proceso, ese interín a mí me llamó mucho la atención porque realmente yo tenía que tratar de buscar la forma de hacer que ese instrumento sonara por mi cuenta. Y para mí era un reto. Entonces decía, wow, es un reto eso. Entonces, claro, con la ayuda de Johnny, con la ayuda de Letidel, con la ayuda de varios, empezamos a investigar a investigar sobre el instrumento, sobre cómo conocer el instrumento, y me acuerdo que yo ponía siempre a una muchacha que estudiaba afuera, debajo, ahí en la parte de afuera de la escuela, se, se ponía a estudiar cello y yo empezaba a buscar las notas que ella tocaba con el fagot. Y ella lo tocaba y yo la buscaba. Ella tocaba por lo menos el do, yo, oye, ¿dónde está el do? Y sí, empezaba a buscarlo. Después conseguí al tiempo, después que ya me sabía las posiciones naturales, me acuerdo que empezamos a tocar obras que tenían si bemol. Y yo, wow, si bemol. ¿Cómo será el si bemol? Fácil, afloja más los labios. Hacer si natural, afloja más los labios. Para mí era todo fácil. Entonces, yo agarré. Un método bien sencillo, un método de embocadura y dedo simple. Exacto, exacto. Entonces yo empezaba a buscar esa nota, por ejemplo, la conseguía así. Entonces, la veces que tocaba algo que tenía si bemol, lo tocaba con la posición del si natural y aflojaba los labios. Listo, solucionado el problema. Total que fue una experiencia bien, bien, bien interesante porque fue buscar algo que yo no tenía ni idea. Pero conseguí un método que estaba súper, habían como, de verdad que me pareció muy cómico porque empecé a buscar en la biblioteca de la escuela de música y conseguí el método de Bourdieu, pero como 10 toneladas. No sé por qué habían tanto.
No sé si querían hacer una escuela de fagote allá con un solo fagote, pero habían cualquier cantidad de copias de ese método. Y en la parte de atrás tenían las posiciones. Oh, Magnífico. Fue el alivio de mi vida. Y ahí fue donde la luz, y ahí fue donde se hizo la luz. ¡Pum! Entonces dije, entonces fue más cómico todavía porque empecé a ver a mí y decía, no puede ser, ese método está equivocado porque yo hago el siguiente. Y usted decía, no, no, este método está malo, no es así. Yo aflojo los labios y ya, sin mover tanto dedo. Sin necesidad de mover tanto dedo. Entonces fue una experiencia interesante porque para mí el comienzo de empezar a asemejar el instrumento, el fagot, con el sonido del cello, fue para mí genial, genial. Entonces, claro, igual eso lo tomé como práctica, el hecho de asemejar el sonido, de empezar a buscar las posiciones y todo, y que todo sonara muy parecido al cello. Para mí eso fue una tremenda escuela, realmente. Eso yo creo que fue mi mejor escuela, el empezar a investigar y a buscar. Una cosa que me parecía interesante de eso es que el que era director de la orquesta para ese entonces, Efraín Figuera, él tenía la costumbre de sentarse a estudiar nota larga, estudiar solamente la cuerda do, la sol, la la y la re. Entonces la agarraba y se ponía y le daba y le daba. Y muchas veces yo me salía de ponerme en el recreo en el liceo y era más o menos cerca y yo me iba a escuchar nada más que él hacía. Y era interesante porque él estudiaba eso y me decía, es que ahí está el secreto, me decía él, en el sonido. Y de verdad, gracias a esa inquietud que él tenía, pude yo tener esa inquietud y empezar a trabajar mucho el sonido. Para mí, yo creo que lo que más me llama la atención del fagot o de lo que yo he hecho con el fagot es el sonido. Y para mí el estudio del sonido es algo primordial en mi vida. Si yo no estudio sonido, yo no estudio identidad. O sea, yo no puedo identificarme con el instrumento. Y esa fue mi escuela. Doy fe, lo certifico y lo pudiera notariar, porque muchas veces en clases en el conservatorio, no solo a mí y a mis compañeros, siempre había esta acotación del sonido. La identidad que nos daba el sonido a cada uno, como músico, como fagotista. Así es, así es. Para mí eso es como, ¿qué decirte? El sello de uno tiene que ver más con el sonido que con la cantidad de dedos que puedes echar. O sea, si tienes la destreza, la motricidad para hacerlo, buenísimo. Pero el sonido te da una identidad de que cualquier persona que te escuche va a saber que eres tú y va a decir, esta persona, porque son cosas que te identifican. Si tú echas muchos dedos, ya tú sabes que cualquier persona que tenga la posibilidad de echar dedos, lo va a hacer. Pero no todo el mundo que no se ponga a estudiar sonido tiene un buen sonido. Entonces es un trabajo que para mí fue mi bandera hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy creo que no dudo en que el sonido sea algo trascendental en la vida de cualquier músico. Me acuerdo que mucho después de eso empezaba a ver clases con profesores por ejemplo, de Veracasa. Y yo iba mucho a las clases de Oliver Chalier, un violinista genial, me encanta. Y recuerdo que el énfasis de su vida, aún en este momento, ha sido el sonido. Y yo me quedaba viendo todo lo que él hacía y de repente lo que se dedicaba era a eso, a sonido, sonido, sonido. O sea, no había otro énfasis en su vida. ¿Por qué? Porque él decía que en el arco estaba el secreto de todo. Él decía, aquí está el secreto de todo. Entonces, si tú trabajas esto, tú vas a conseguir todas las facilidades de transmitir las emociones. Y yo, wow. Y eso me llamaba la atención. Entonces, claro, yo veía las clases con el violín, de violín, y lo que hacía era traspolar todo al fagot, al fagot, al fagot. Me parecía interesante lo que él mostraba con respecto a eso. Profesor, cuéntenos un poco sobre qué pasa con usted cuando sale de Wiria.
¿A dónde va? ¿Cuál es? ¿A dónde llega? ¿Dónde empieza su carrera musical fuera de Wiria? ¿En qué agrupación? ¿En qué conservatorio o escuela de música? Cuéntenos un poco sobre Jeronis Bravo, luego de empezar el fagot sin saber cómo armarlo, sin saber las posiciones. ¿A dónde llega? ¿Dónde empieza a hacer carrera fuera de su pueblo natal? Bueno, resulta que yo empecé a ir para Caracas cada 15 días. Iba para Caracas a ver clases con el maestro Filiberto. Pero hay una anécdota que me la contó Filiberto, yo no la sabía, yo me enteré prácticamente, claro, yo estaba en el momento, por supuesto, pero yo no sabía que eso había pasado realmente, porque yo lo que hacía era tocar, comer y dormir, más nada. Sé que cuando yo llego a Caracas, yo tenía un año ya tocando fagot. Y ya había tocado de solista en Guidia, había hecho cualquier cantidad de cosas, había tocado la boda de Fígaro, etcétera, etcétera, o sea, cualquier loquera, ¿no? Pero yo agarro y llego a la clase de Filiberto, y Filiberto me queda viendo así como que, ¿dónde vienes tú? Yo le digo, de Guiria, así rapidito, de Guiria, y él se queda así como, de Guiria, así como que ya viene este negrito a echarme a perder el día, así, ¿no? Entonces él me dice, ajá, ¿y qué vas a tocar? No, ¿cuántos años tienes tocando? Y le digo, un año. Y él se queda así como, un año. Ok. ¿Y qué vas a tocar? El mi menor, le digo, de Vivaldi. Y él dice, ¿el mi menor de Vivaldi? Sí, sí. Cuando yo empiezo a tocar, él me agarra y me dice, un momentico, espérate, ya va. Y de repente agarra Lido, tenía al lado del salón de Filiberto, estaba el de Lido. Y agarra y llama a Lido para que, para que escuche. Total que yo no entendía qué pasaba, nada. Yo no entendía porque o sea, yo vine para acá fue a tocar, yo no vine para acá, yo vine para acá a ver clases y a tocar, o sea, no. Entonces él me dice que, entonces él agarra y empieza a hacerme, después que yo toco el concierto, se quedan los dos y empiezan a hacerme preguntas. Ya vaya, ¿cuánto tiempo tienes tú tocando? Y yo, ¿y con quién estudiaste? Y yo respondiéndole, ¿no? Y ellos se quedan así como que, este negrito dónde salió. Y me parecía muy cómico porque la manera como lo cuenta Filiberto muy divertido. Él dice, yo estaba impresionado de cómo la gente cuando quiere hacer algo, lo logra. Y yo le dije, yo también estaba impresionado de eso, tranquila. O sea, tranquilo que para mí eran sorpresas. Pero en medio de eso fue muy divertido porque de paso por ahí estaba el profesor de trompeta. Ah, ¿qué tal? Se encontraron nuevamente. Sí, nos juntamos nuevamente. Entonces, claro, después de ahí, después que pasé ese tiempo que empecé a ver clases con Filiberto cada 15 días, trataba de ir toda la semana también, aunque no tenía nada, o sea, la beca me la daban al año. Entonces, a veces yo viajaba para Caracas sin dinero, viajaba para Caracas solamente con los pasajes, a veces los profesores, era Filiberto, muchas veces me pagó el almuerzo, porque nosotros nos íbamos directo para allá, directamente para el conservatorio. Muchas veces nos fuimos caminando del nuevo circo al conservatorio a las 6 de la mañana con el instrumento, la cajita gigante. Nos íbamos caminando para el conservatorio porque no teníamos para pagar el pasaje, sencillamente. Teníamos solamente para pagar el pasaje de autobús. Si comíamos o pagamos el pasaje de autobús del nuevo circo para allá, no nos regresamos para Wiria. Éramos un grupo generalmente. Entonces era algo que, que nosotros no entendíamos. Para nosotros era divertido, ¿no? O sea, ese tipo de sacrificio loco que tú no, yo quiero estudiar música y te ibas con tus 60 bolívares, me acuerdo que costaba el pasaje de ida y tú ibas con tu pasaje, a veces tenías que hacer filas para comprar el pasaje, pero filas largas, a veces no había autobuses. A veces tenías que irte en autobuses súper incómodos, 12 horas hasta más. Cuando el autobús era incómodo, generalmente era más tiempo porque
Ese era Me un... parece que más amenizante, era como más... Sí, sí, me acuerdo que yo viajaba en un expreso, casi siempre viajaba, como nunca tenía los reales para pagar el pasaje, siempre llegaba tarde y me tocaba el puesto del copiloto, el puesto de la sillita esa, y hablaba toda la noche con Isaías, Isaías se llamaba el chofer que casi siempre me tocaba, y él me conocía, y él enseguida cuando me veía me decía, no, espérate, para que te montes aquí, para que hables conmigo. Para que me mantengas despierto, para que Para me que lo mantengas mantenga despierto. despierto, sí. Entonces, pero era divertido porque, wow, a veces el fagot dormía en la mitad del pasillo y todo el mundo lo cuidaba porque no había puesto dónde ponerlo, estaba todo el maletero full y el fagot tenía que quedarse arriba, entonces a veces no había puesto arriba, sino que todo el mundo estaba pendiente, ¡hey, el fagot del muchacho! Casi siempre me tocaba o esa silla o me tocaba la cocina directamente, que era un sitio terrible porque siempre estaba caliente. Pero fue un sacrificio de verdad que a veces la gente no entiende por qué uno lo hace. Pero para mí fue una escuela. Después de ahí, por supuesto, me mudo para Caracas por completo en el año 88 y ahí sí ya empiezo a ver clases directamente con el maestro y a ver las clases teóricas con Juan Andrés Sanz, con la clase de piano con Pablo Sabat. O sea, ya tenía como más establecida la parte de mis clases en Caracas. Luego de ahí empecé se abrió la Gramariscal de Ayacucho y ahí fue donde empecé a estudiar. Pero le voy a decir algo antes que es muy importante. En el transcurso ese de que yo llego a Caracas, hasta más o menos unos 6 meses, y yo lo pasé sin instrumento. Porque en Wiria había un solo instrumento, entonces había que regresarlo, había que regresar el instrumento. Eh, usted no tiene idea con qué estudiaba yo, pero tenía un palo de escoba que tenía nombre y todo. Y con ese palo de escoba yo estudiaba Milde. ¿Todavía tiene ese palo de escoba? ¿Todavía lo guarda o lo dejo aquí en Caracas? Lo dejé en Caracas, lamentablemente. Pues yo soy muy de guardar las cosas, no te creas. Este, lo, Pero es que es un... Es interesante porque a veces, por ejemplo, yo soy de Caracas, nací en Caracas, vivo en Caracas, he vivido en Caracas siempre, y me llamaba mucho la atención que a pesar de que nos separa una brecha generacional, cuando usted se vino a Caracas, yo tenía 3 años. Yo empecé a estudiar fagot a los casi 16, 17 años y me lo tomo en serio más adelante, casi a los 19 años, cuando me tomo en serio mi carrera, cuando digo, sí, definitivamente esto es lo que yo quiero. Pero siempre me llamó la atención eso, que todos mis compañeros que venían del interior tenían, o sea, me llamaba la atención que venían con más ánimo, con más ganas, con más energía, con más fuerza. Cuando empiezo a relacionarme con ellos, a conocernos, me doy cuenta, porque empiezo a escuchar todo lo que ellos pasaban y decía, bueno, cómo no van a tener esas ganas si todo lo que ellos pasan solo para venir un día a venir a ver clases en Caracas? Por supuesto que es tremendo esfuerzo, es un tremendo sacrificio, una inversión muy importante. Entonces yo decía, oye, yo también puedo tener esas ganas, ese mismo ánimo. Si ellos que pasan todo ese trabajo y todo ese sacrificio vienen acá sin dinero, porque como dice usted, venían solo con el pasaje de ida, ni siquiera el de vuelta, y ni para la comida. Entonces, yo tampoco es que tenía mucho, pero tenía un poco más de facilidades que ellos. Yo decía, no es justo que yo no ponga las mismas ganas que mis compañeros que vienen del interior del país. sí, no, verdaderamente yo admiro al que haga eso, porque sé que al final vale la pena, pero es un sacrificio bien duro el hecho de que tú puedas solamente viajar, solamente el viaje ya, wow. A veces tenía que viajar y llegar a clase al día siguiente a las 7 de la mañana en el liceo. So,
y era duro, y a veces me tocaba matemática. Al principio yo, wow, no puede ser matemática. La Pero favorita. sí, mi favorita. Pero sí, sí fue una experiencia tremenda. Y ya cuando estaba en Caracas, el sacrificio no dejó de ser porque yo agarré y viajaba por el contrario. Viajaba, me inventaba dar clases en Carúpano, en Guiria, en cualquier lado, solamente con tal de que los muchachos no pasaran lo que yo pasé. Y buscaba Qué bueno. la manera de ir para allá. No, no, yo voy para allá, y le decía al maestro José Antonio, me acuerdo, que a veces le decía, maestro, quiero ir a la clase para William, quiero ir para, y él, claro, Geroni, si eso es lo que quiere, vamos. Porque me llamaba la atención el hecho de que uno se sacrificaba tanto para eso, y veía el esfuerzo, y a veces le quieres poner las cosas en bandejas de plata a los demás, y después te das cuenta que es bueno o malo. Es bueno porque la gente tiene mucha más comodidad, malo porque la gente se acomoda mucho. Sí, se siente muy Exactamente. cómodo, y no aprecian, no aprecian realmente eso. Pero de verdad que fue una satisfacción ver todo el proceso después que lo termino. Yo, wow, es bárbaro. Y aún aquí estoy, como dice. Qué bueno. Ya nos introdujo un poco acerca de del momento en que empieza a trabajar profesionalmente en una orquesta, como la Gran Mariscal de Ayacucho. Cuéntanos un poco más sobre eso. ¿Cómo fue su vida profesional aquí en Venezuela? ¿Empezó en la Gran Mariscal de Ayacucho? ¿En qué otra agrupación orquestal estuvo? Sabemos que fue solista de la Sinfónica de Venezuela varios años, pero antes de llegar a la Sinfónica, cuéntanos cómo fue ese camino. Bueno, estuve en la Gran Mariscal de Ayacucho en sus comienzos. De hecho, fue fundador de la Gran Mariscal de Ayacucho, eh, con varios colegas ahí, Lorena, Martínez, estaba Cristóbal Acosta, estaba Jesús Garbosa, Aide Tobar. Éramos los que estamos ahí en esa época, y fue una época bien de mucho aprendizaje. Mucho aprendizaje. Estaba Rodolfo Sangrimeni dirigiendo, y Rafael, no me acuerdo, habían dos Rafael. Ahorita no recuerdo Rafael Jiménez y Rafael Montes. Sí, no, sí, esos son los nombres. Rafael Jiménez y Rafael Montes. Ellos eran los que están ahí siempre trabajando con nosotros. Entonces aprendí muchas cosas, sobre todo eso, pues lo de empezar a trabajar en orquesta, un poco más a nivel técnico, a nivel de saber qué hacer, qué no hacer. Luego de eso, empecé a trabajar con la Orquesta Filarmónica Nacional. Ahí estuve trabajando también unos cuantos años, como 6 años. Estuve en la Filarmónica Nacional, dando vuelta con el maestro Antonio Aray. Y Que después, también, que también, Que también forma parte de los invitados de este programa. sí, exacto. pero él es más viejo que yo. Sí, bueno. Este, Y, Y nos conectamos, porque yo también tuve la oportunidad de trabajar con él en la Filarmónica Nacional. Pero eso sería otro programa, eso es otro tema. Lo dejamos para otro. exacto, exactamente. Entonces, claro, trabajé con él, y estuve también con el octeto Simón Bolívar, y estuve ahí también dándole un tiempo. Después me fui a Medellín. Estuve en Medellín unos meses con la Filarmónica de Medellín. Ahí estuve unos cuantos meses. Después regreso a Venezuela porque quería estar en Venezuela. Me gustaba más estar en Venezuela en ese tiempo. Entonces, por supuesto, ya ahí sí, ahí fue donde entré a la Simón Bolívar, la Sinfónica Simón Bolívar, y a la Sinfónica de Venezuela. Entonces, bueno, yo los últimos años que estuve ahí fueron 17 años con la Sinfónica de Venezuela. Me hubiese gustado que ¿cómo? fuera más. ¿Cómo fue? Cuéntenos un poco. Fueron 17 años, mucho tiempo para resumirlo en pocas palabras. Así como nuestro amigo José Gregorio Marín, que trabajó con usted, trabajaron juntos.
junto al maestro Filiberto, junto a Ruben Osher. Fueron muchas experiencias, giras internacionales, grabaron varios discos y sin contar los montajes increíbles que hicieron en el Teresa Carreño, de ópera, de ballet, de la tradición del cascanueces, de todos los diciembres, que eso también tiene sus anécdotas. ¿Cómo nos pudiera resumir lo que fueron para usted esos 17 años en la Orquesta Sinfónica de Venezuela? Mira, la Orquesta Sinfónica de Venezuela, yo pensé que había aprendido cosas antes de entrar a la Sinfónica. De verdad que cuando llego a la Sinfónica de Venezuela me di cuenta que no sabía mucho, que había mucho que aprender, sobre todo lo que es la ética, lo que es el respeto, lo que es la camaradería a la hora de tocar, lo que es estar pendiente de todos los instrumentos, de lo que pasa en cualquier fila a nivel musical. Yo particularmente, esa fue realmente, digamos, mi escuela a nivel, a nivel musical. A nivel musical, en orquesta, aprendí básicamente lo aprendí ahí, o diversificadamente también. Creo que fue una experiencia excepcional. Estar en la Sinfónica de Venezuela me cambió el panorama de lo que era tocar en orquesta sinfónica, de lo que era ser compañeros de fila, lo que era el de repente sacrificar algo para que el otro salga mucho más en cuestión de solos o algo así, o hacerle un buen soporte. Eso fue muy interesante, ¿verdad? Que decirte palabras, te puedo decir cualquier cantidad de palabras, pero honestamente el aprendizaje que tuve ayer con Lido Guarnieri, con el maestro Filiberto, el maestro Filiberto casi nunca coincidimos donde él tocara primero, no le gustaba, decía, no, tranquilo, tocas tú primero. Pero yo aprendía mucho solamente con que él estuviera a mi lado. Con que él se sentara al lado mío, ya yo sentía que era parte de mi escuela. Después tocamos juntos también en el Octeto Académico de Caracas, o sea, que por supuesto es una experiencia increíble, una música, la música era excelente también. Entonces, claro, fue una época donde profesionalmente yo sentí que me disparaba, que decía, wow, que nota trabajar con gente que te respeta, a pesar de que yo entré muy joven con respecto a ellos. Para ellos era también súper chévere poderme, el maestro Claudio Bundi también, que siempre estaba pendiente, oye, mira, Jero, tal cosa. O sea, todo eso para mí fue tremenda enseñanza con Glenn Egner. Y luego, bueno, cada uno de ellos fue yéndose de la orquesta por jubilación, pero siempre los llevo. Siempre que hablo con ellos, con alguno de ellos, wow, qué bendición haber pertenecido en esa gran época de la Sinfónica de Venezuela. De verdad que sí. Sin duda, una época brillante en la producción artística y musical del país. Una inmensa producción cultural, que en el país era enorme, no solamente la Sinfónica de Venezuela, sino todas las agrupaciones que todavía existen en el país. Yo creo que también podríamos hacer un programa especial con el maestro Filiberto y todos los que hemos compartido con él trabajando en la orquesta. Así es. Eso sería un programa de 5 partes, porque cuentos y experiencias, anécdotas hay muchas. De verdad que yo le agradezco mucho al maestro Filiberto y a usted. Yo siempre digo que los sueños uno los puede hacer realidad. Yo siempre, cuando empecé a tocar fagot y estaba estudiando y conocí a los fagotistas, decía, yo sueño con tocar en la Sinfónica de Venezuela con el maestro Filiberto y con mi profesor. Y gracias a Dios y a ustedes lo logré. Toqué en varias oportunidades con usted y con el maestro Filiberto. Y el corazón se me pone grande y no me cae en el pecho
porque la verdad fueron experiencias muy agradables. Qué bueno, qué bueno. Me alegra que haya sido así. Sin duda, sin duda. Profe, hablemos ahora del momento en que toca partir de Venezuela. Actualmente se encuentra en Estados Unidos. Si no me equivoco, está en Miami, en el estado de Florida. ¿Cuánto tiempo tiene allá? ¿Hace cuánto tiempo se fue para allá? ¿Y cómo ha sido esa experiencia estando fuera del país? Su experiencia musical con el fagot, sin el fagot, porque para quienes no conocen al profesor Geronis, es mejor conocido en el mundo como el profesor orquesta. Y eso está muy justificado porque es un profesor que no solamente toca fagot, porque hay gente que lo ve tocando batería, yo nada más lo he visto tocando fagot, o de repente dice, ese señor es cantante, o toca bajo eléctrico. Y es el mismo. No parece que fuera muchos, pero es uno solo. Es el profesor Jerónimo Bravo. Bueno, yo, mira, agregándole a eso, tengo un cuento muy bueno, y no por ánimo ¿sabe? Ponerse uno por encima de nada, ¿no? Pero una vez estuve en Shanghai, en China, y fue muy cómico la primera vez que estuve allá, porque, claro, yo entro por primera vez en una feria que es inmensa de instrumentos. Fuimos a probar fagot. Entonces, yo agarré y llego a esa feria y lo primero que me consigo es una batería. Y yo, wow. ¿La puedo tocar? Sí. Y empecé a tocar batería. Y había un chinito que siempre me grababa. Entonces, de repente agarro y veo un bajo eléctrico. ¡Oh! ¡Wow! Esto no puede ser. Y agarro y me pongo a tocar bajo eléctrico. Pero muy tranquilo, no probando, porque hay cantidad de instrumentos por todos lados. Entonces, oye, un saxo, wow, qué fino ese saxo, estoy enamorado del saxo, me encanta ese saxo, para probarlo. Empecé a probar. Total que en una de esas yo lo único que sé del corno es soplarlo, pero estamos en un sitio, en un stand, donde está un corno y estamos buscando, o sea, la hechura, ¿no? Entonces yo agarro la boquilla, la pongo y agarro y lo soplo. Entonces, cuando lo soplo, yo veo que está el intérprete de nosotros hablando con un muchacho, con una cámara, y el muchacho le muestra la cámara y empieza a hacer así, a pasar, y el muchacho se empieza a reír. Y yo no entendía nada, y después resulta ser que es que el muchacho estaba preocupado porque decía, aquí hay varios igual que él. Y viene de Wiria. Eso es desde Wiria. Desde que salió de Wiria, del salón de clase, se multiplicó. Exacto, fue demasiado, demasiado loco esa vez. Pero fue interesante la manera esa. No, o sea, mi instrumento principal es el fagot. Los otros instrumentos los toco por hobby, pero trato de estudiarlos. O sea, yo todos los tengo aquí en la casa y cuando tengo oportunidad de estudiarlos, los estudio. De hecho, estoy aquí sentado frente al piano en este momento. Pero lo que hago es tratar de que lo que yo haga, hacerlo bien. O sea, sí, aquí en Estados Unidos es donde más he experimentado eso. Yo acabo de hecho de hacer mi segundo disco, que hay partes donde tiene parte de fagot, por supuesto. Hay partes donde yo toco bajo, donde toco batería. Casi todos los temas lo grabé con la batería, percusión, piano, algunas cosas, y cantando. Pero lo tremendo es que aquí he empezado a diversificarme más, también por el hecho de que la parte de la orquesta no es full time, digamos, o sea, no paso todo el tiempo en la orquesta, sino que es por temporada. Entonces, ahorita, por ejemplo, yo trabajo con Miami Symphony, es por temporada. Yo tengo una temporada de octubre a principios o finales de abril. Esa es la temporada que hay de orquesta. Toco también con una orquesta que se llama Atlantic Classical Orchestra. Es una orquesta que suena muy, muy chévere también. O sea, es una orquesta profesional, excelente músico. Y toco con una que se llama Florida Lakes Symphony Orchestra. O sea, el trabajo musical lo continúo, por supuesto, en la parte sinfónica, aunque me dedico también mucho a la parte de las iglesias. También trabajo mucho la parte de la música en las iglesias. Ahí es donde más toco piano y canto. Es lo que más hago ahorita, cantar y tocar fagot, por supuesto, full.
pero y estudiar, ahorita estoy en proyecto haciendo un disco de música venezolana, que ya pronto, dentro de poco, ya saldrán por lo menos tres temas en la web que ya lo van a escuchar, están bien interesantes aquí. Ahorita estoy editando editando uno que es con 6 fagotes, suena excelente, suena súper chévere. Entonces, Todos grabados por Jeronis Bravo, por supuesto. sí, esos son los 6 que vio el muchacho allá en China, que nos pusimos de acuerdo, pero suena súper interesante. El proyecto es un proyecto bien ambicioso, pero a mí me encanta, me encanta. De todas maneras van a tener las partituras disponibles también en lo que salgan los temas. Yo por supuesto, las partituras también van a estar por ahí para que los monten con diferentes fagotes, para que los montes allá con el ensamble. Están geniales. De verdad que los arreglos son de Aquiles, son muy buenos. Aquiles Hernández. De hecho, aquí les digo que le estoy contando a él que el disco se va a llamar Arreglos de Aquiles Hernández y Desarreglos de Jerónimo. porque siempre le estoy dañando la música a él. Dice, oye, no, yo escribo una cosa así y tú terminas haciendo el asado. Y digo, bueno, entonces se va a llamar Desarreglo de Jerónimo con base de los arreglos de Aquiles. Claro, claro. Aquiles, si mal no recuerdo, compartió con él en el ensamble Baare, ¿cierto? Exacto, hicimos un ensamble que se llama Baare, de hecho todavía continúa, Aquiles allá con su ensamble, y ahí en ese ensamble yo tocaba percusión, cantaba, tocaba bajo, tocaba fagot a veces. Él decía que yo nunca Muy, quería muy, tocar fagot. Muy rara vez. Sí, tocaba sí, fagot. sí, como una vez o 2 veces toqué fagote porque no me gustaba. No me gustaba, pero después me di cuenta que sí me gustaba, porque mucho antes de eso, no sé si esa parte creo que no te la dije, yo estuve en un ensamble que se llamaba Do en Cuarta. Y se llamaba Do en Cuarta por el fagot que le Do en Cuarta. Era un ensamble bien interesante, era 4 pianos y bajo, y el fagot, por supuesto. Y ahí alternábamos con el cuarteto. No, era bien interesante con Laureano Márquez, era un ensamble bien interesante, pero después, por motivo de viajes, tuve que dejarlo, lamentablemente, pero era súper interesante el esquema. Eso es una primicia incluso para mí, porque yo no conocía de ese ensamble, ni nunca me había comentado eso antes. Pero nada que me sorprenda, viniendo de Jeronis Bravo, la verdad, ya no hay nada que me sorprenda. Un día me dicen está tocando cualquier otro instrumento y sí, sin duda ese es Sí, no, Jeronis Bravo. pero en ese tiempo sí tocábamos mucha música venezolana siempre. Siempre y hacíamos show con Laureano Márquez, el cuarteto, y Claudio Nazoa. Eran bien súper chéveres los shows que hacíamos. Y me acuerdo que a Laureano le encantaba el fagot. Le llamaba la atención mucho el fagot. Me decía, wow, qué instrumento tan interesante. Y a veces me veía por la calle ahí en Caracas y me gritaba, fagotista. Bien simpático eso. Actualmente está dando clases de fagot en alguna institución particular, tiene alumnos, ha tenido alguna experiencia académica en Estados Unidos. Mira, he dado clases particulares, básicamente. No he dado clases en ninguna titular, porque me he dedicado más a lo de la orquesta, lo de tocar en orquesta, que me parece un poco más productivo ahorita en ese sentido, en el sentido de tocar. Pero sí tengo pensado hacer la titularidad aquí, porque también la cuestión de los cambios de papeles y todo siempre es un detalle. Pero sí me gustaría dar clase aquí. Sí, aquí hay bastantes fagotistas, mucha gente. He dado clases, como te digo, particulares, pero en cualquier momento me lanzo a eso porque me gusta, me llama la atención lo de dar clases, tú sabes, la formación. La formación me gusta mucho. Aquí hay muchos muchachos que están llegando de Venezuela. No sabía, hace poco me estoy enterando de que hay unos muchachos. Yo me mudé de Miami, por cierto. Estoy en Atlanta, vivo en Atlanta, cerca de Atlanta, mejor dicho.
pero siempre estoy en Miami tocando, siempre. De hecho, la semana que viene tengo gira con una orquesta allá en Florida y paso por Miami, son varios lugares. Entonces, a veces tengo la oportunidad de escuchar fagotistas allá, muchachos venezolanos que están empezando, que ya tienen tiempo, que vienen de San Antonio de los Altos o de varios sitios. ¿No? ¡Wow! Es interesante. ¿No? Igual, al igual que ellos, hay muchos fagotistas que yo no conozco, o sea, ya no conozco porque no tengo mucho tiempo divorciado de la parte de dar clases. ¿Cuánto tiempo tiene ya en los Estados Unidos? Mira, casi 5 años. Casi 5 años, lo cumpliría el 5 de agosto. Yo diría que el profesor Geronis como que también estudió magia, hizo cursos. Ese acto de aparecer y desaparecer ya es algo constante a lo largo de su vida, porque a mí también me hizo algo parecido. Me dijo un día, tranquilo que ya yo vengo dentro de 3 meses, y se convirtieron en 5 años que no han terminado. Está un buen tiempo que bueno, no sabremos cuánto tiempo más, pero No, yo tengo la esperanza de volver pronto a Venezuela. O sea, necesito ir para allá a comer, sobre todo, que no me gusta mucho. Este, y me gustaría mucho, mucho ir para allá, como le comentaba a un colega de la Sinfónica de Venezuela, que me encantaría ir para allá y hacer talleres y hacer música con todos los fagotistas, con todos los músicos que uno conoce allá. Y yo espero que sea pronto. O sea, eso solo es cuestión de tener un poco de paciencia y esperar. O sea, pero sí quiero que sea pronto. O sea, no, una hallaca venezolana, la comida en Venezuela es totalmente diferente a la que yo me como aquí, hecha por mí mismo. y un secreto para todos ustedes, el profesor Geronis le pone mayonesa a la yaca. No te voy a develar el secreto, pero No, 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 por favor, no queremos saber el secreto. Quizá más adelante. y a la carabota también le pongo. Eso ha sido lo más difícil que he tenido que aceptar del profesor Geronis. Pero igual lo quiero mucho, y siempre lo quiero. Profe, sé que quedan muchas cosas por contar. Siempre van a quedar cosas por contar. Usted tiene muchos años de experiencia en Venezuela y fuera también. Cuentos, anécdotas, historias de la orquesta, de todos lados. No hablamos mucho del Conservatorio Simón Bolívar, donde yo vi clase con usted, pero fuimos muchos los que pasamos por su salón de clase, y que hoy en día la gran mayoría ya no están aquí en Venezuela, pero siempre llevamos todas las enseñanzas que usted nos dio, y más que ser un fagotista o un músico, le agradecemos muchísimo porque nos enseñó a ser buenas personas. Eso siempre se lo vamos a agradecer, y siempre vamos a estar muy contentos de haber formado parte de su camino como profesor y nosotros como estudiantes. Antes de despedirme, quisiera que nos regalara a todos los venezolanos, especialmente a esos jóvenes fagotistas que están aquí, que están empezando o que no tienen tanto tiempo tocando, que ven que la cosa está difícil, ¿qué mensaje nos puede regalar para animarnos y seguir adelante a pesar de todas las dificultades y las adversidades que atravesamos actualmente? Bueno, una de las cosas que yo he aprendido en toda mi vida es que el sacrificio siempre trae bendiciones. O sea, cuando tú haces un esfuerzo, como lo que están haciendo ustedes allá ahorita en Venezuela, con respecto a las cañas, que no les conté el cuento de las cañas, pero yo hice cañas hasta de pitillo, hice caña yo en Venezuela. Yo vi una caña de pitillo que hicieron hace poco un muchacho de Venezuela, no me acuerdo quién fue, que me causó mucha gracia porque hace 25 años ya yo tenía una caja de caña hecha de pitillo. Hasta de contrafagot hacía caña yo con pitillo. Pero sí, yo sé que a veces duro los sacrificios, pero honestamente les digo con el corazón que si ustedes hacen las cosas con amor y con disciplina,
ustedes van a obtener lo que quieren. Es difícil. Nadie dijo que iba a ser fácil. El que le dijo que iba a ser fácil le mintió, porque realmente el sacrificio es sacrificio. Y uno lo que tiene que hacer es echar hacia adelante. No se crean que uno pasó muchas cosas, y yo no le voy a decir que lo que ustedes están pasando es menos que lo que yo he pasado, ni viceversa. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con simplemente agarrar y decir una frase que me encantan de los cubanos y los dominicanos. Lo dicen mucho ahí, que cógela suave. Ellos dicen, cógela suave. Siempre dicen cógela suave. Porque realmente hay que seguir adelante. En los momentos más complicados de la vida, en la existencia realmente de este planeta, es donde se ha hecho la mejor música. Si ustedes ven historia, o sea, empiezan a buscar la historia de la Unión Soviética, de muchos de esos compositores, componían en carretas, componían hasta en los sitios donde se refugiaban, porque eran perseguidos, porque era qué sé yo. O sea, siempre había una anécdota en medio de eso. O sea, no había una paz social realmente como para decir que oye, no, ellos estaban súper cómodos. Mentira. Casi ninguno de los compositores que conocemos hoy en día como grandes la vivieron, tú sabes, súper bien. Casi ninguno. Mozart, bueno, tenía su locura aparte, ¿no? Pero casi todos tenían esa parte, que la parte social no era precisamente la mejor de todas, sino que en medio de la música se refugiaban para lograr cosas que hasta hoy en día han perdurado. Entonces yo les animaría a que puedan hacer eso, a que no duden en seguir adelante, que por supuesto, si ustedes, como lo han hecho muchos, que me escriben y me dicen, profe, escúcheme aquí, dígame qué opina usted de esto, yo con mucho gusto le doy mi opinión, porque sé la necesidad que tienen y me encantaría ayudarlos, pero también les pido que no desmayen, que sigan adelante, porque hay muchas cosas que aprender, muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que pasa externamente, sino con lo que pasa en tu vida. Entonces, lo que te diría es que sigan adelante, mejor dicho. Muchísimas gracias, profesor. Esto ha sido una entrevista maravillosa, una oportunidad de reencontrarme con usted, porque no hablamos muy seguidos, pero siempre tenemos el contacto. Gracias, muchas gracias por el tiempo, para dedicarnos sus palabras, para contarnos toda su experiencia, y no me queda nada más que preguntarle para contactarnos con usted a través de sus redes sociales. Bueno, fácil. Mi nombre es muy difícil de conseguirlo como nombre, como apellido sí, pero como nombre es difícil. Te ponen Jeronis Bravo en las redes sociales, o lo ponen también en Instagram. Instagram puede ser Jero Bravo también. Pero en cualquier lugar me pueden conseguir con Jeronis Bravo en todas las redes sociales, por ahora. Cuando nazcan otros más, no, me friego yo. Muchísimas gracias, profesor. Un gran placer tenerlo como invitado en nuestro programa, y sigamos adelante. Dale, papá, dale. Gracias por la invitación, de verdad, y sigue adelante con este proyecto que me parece genial. Seguro que sí. Chao, que esté bien. Amigos, y esto fue todo por hoy en nuestro segundo programa de entrevistas en el canal del ensamble Los Fagotes. Les agradecemos por ver y compartir este video, y recuerden que cada semana tendremos a un nuevo invitado. Solo tienes que suscribirte y seguirnos en el canal para que puedas disfrutar de un nuevo episodio. Hasta la próxima.